Vamos a empezar. Vamos a tomar un tiempo para orar, bajar eso en manos del Señor y bueno, seguir aprendiendo. Vamos a orar ahí donde estás. Padre Santo, damos gracias por este día porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Gracias porque un día tuviste a bien rescatarnos y traernos a tu presencia. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos das de poder aprender más de ti día tras día, conocerte más y saber quiénes somos en ti. Abre en este tiempo nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir de ti y que tu nombre sea glorificado en todo esto, Padre. Y utiliza mi voz, mis labios, mis pensamientos, Señor, sean alineados a los tuyos, Espíritu Santo, y guíenos a toda verdad. En tu nombre santo, amén. Bueno, las semanas anteriores hemos estado viendo en los capítulos anteriores de Romanos. No sé si la música de fondo está muy fuerte o no, pero bueno, lo voy a bajar un poquito ya. Hola Gaby, por ahí también vi ya a mi mamá. Las semanas pasadas les comentaba, hemos estado viendo cómo Pablo nos ha llevado toda esta carta a un punto en el cual hemos visto la relación entre Dios y la humanidad, cómo todos hemos violado la ley de Dios, la solución que es el sacrificio de Cristo para esa situación que hemos vivido, cómo he recibido el perdón del pecado, y estamos en esa parte de terminar esa parte para entrar a una etapa en la cual es una nueva vida en el Espíritu Santo. Pablo en ese capítulo 6, y lo vamos a ver un poquito en el 7, está dando el punto final a la necesidad de un Salvador que hemos tenido a causa de nuestro pecado. Recordemos que Pablo, cuando escribió la carta, jamás él no puso capítulos, ¿no? Como para ir delimitando. Él escribió una carta completa, corrida, y los capítulos y versículos han venido a ser una ayuda para nosotros para su lectura y entendimiento. Pero no significa que así lo haya redactado Pablo. Entonces nosotros damos una división, pero debemos entender que la carta fue escrita de corrido, entonces no hay esas divisiones con las cuales hemos llevado. Entonces él pasa del tema de lo que vamos a ver hoy, de la justificación que hemos tenido y la salvación que hacemos en Cristo Jesús, para entrar en la parte de vida, que hemos muerto al pecado, que es el título del día de hoy, de Romanos 6, muertos al pecado, para pasar una vida en el Espíritu Santo, que vamos a ver en la siguiente semana y seguramente entrando ya propiamente en el capítulo 8. Pero bueno, haciendo un resumen, llegamos hoy al punto de que hemos muerto ya al pecado. Y hay tres cosas que vamos a ver en ese capítulo 6. Y quiero empezar con el versículo 6:11 como de entrada. Dice, recordemos nueva traducción viviente: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Muertos al poder del pecado, ¿no? Y vivos para con Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El ser humano tiene tres necesidades a cubrir importantes. Una es, y todo va del corazón, ¿no? De la intención que tenemos en nuestro interior de esas tres cosas, ¿no? Más allá de lo material, más allá de cubrir nuestras necesidades físicas, esa parte de nuestra alma, en lo que nos hace ser lo que somos, creamos esa necesidad. Número uno es creer. Todos necesitamos tener fe en algo o en alguien. Todos en nuestro interior, ahí en una parte, en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, tenemos esa necesidad de creer en algo. A veces creemos en una persona, a veces creemos en un trabajo, a veces creemos en nuestras posiciones, a veces creemos en el dinero. Pero bueno, todos necesitamos tener fe en alguien o en algo. El punto número 2 es el sentido de pertenencia, pertenecer a algo. Todo ser humano necesita experimentar y vivir lo que es en comunidad y en familia. Dios nos hizo para convivir. Dios nos hizo para estar con más personas. No nos hizo para estar solos. No nos hizo para
no nos hizo para estar, se me fue el nombre de estos, como ermitaños, ¿no? Nos hizo para estar en convivencia con los demás, para estar con alguien más. De hecho, desde el principio en Génesis podemos leer cómo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y eso se dice Dios en el consejo celestial. Dios comenta, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y de qué vino? De ver que el hombre, al estar viviendo y conviviendo, después de haberle puesto nombre a todos los animales, el hombre decía, sí, pero ninguno es como yo, ¿no? Sí, les puse nombre, ya tengo trabajo con ellos, pero no tengo con quién. Hola, Diana. No tengo con quién convivir, no tengo con quién estar. Entonces Dios nos hizo para estar en comunidad. Esa necesidad Adán la tuvo desde la creación. Y la tercera necesidad que todo hombre puede llegar a tener en algún momento de su vida, en muchos pasajes de la vida o en algo permanente, es llegar a ser algo o alguien. Todo corazón humano necesita crecer, estirarse y alcanzar su potencial. Tú analízalo, tú velo en tu vida. ¿Has estado conforme con lo que has hecho? ¿Sientes que puedes dar más? ¿O en algún momento te has sentido estancado, detenido o en una zona de confort que después de ser una zona en la cual estás bien, resulta ser una zona en la cual te hartas? Siempre estamos buscando como que algo más. El ser humano siempre busca algo más, ¿no? Algo más que hacer, algo más que el objetivo, el propósito de vida, una posición mejor a la que tiene, un reto mayor al que haya alcanzado. Véanlo en los deportistas. Algunos deportistas, ahora que pasaron las Olimpiadas, no recuerdo el nombre del saltador, creo que es sueco el chavo y muy chavo, por cierto, saltador de garrocha. Y el cuate tiene 22, 24 años y rompió el récord mundial que era suyo y rompió el récord olímpico que era suyo en las Olimpiadas, ¿no? Siempre se esforzó por algo más, y de hecho los especialistas dicen que no le ven tope, ¿no? Que él va para grandes cosas. Siempre el ser humano está buscando algo más. ¿Y por qué traigo esas tres necesidades a contexto? Porque es algo de lo que Pablo en este capítulo habla o expresa o deja en el corazón de los creyentes en Romanos, el hecho de decir, tú crees en alguien, tú perteneces a algo ahora y tú puedes llegar a ser algo más. Y empezando por el capítulo 1, el versículo 1 dice, el verso 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y aquí Pablo, bueno, a mí voy a utilizar ese término, a mí me encanta este versículo, y como esta afirmación irónica de Pablo, ¿qué? ¿Vamos a pecar para que la gracia sobreabunde? Todavía pareciera que les da una justificación, ¿no? Como diciendo, pues sí, no, pues no. No, Dios, y recordando el capítulo anterior que vimos que Dios ha mantenido su misericordia para que nosotros lleguemos a arrepentimiento. No para que sigamos pecando, sino para que tengamos una oportunidad de reconciliación con Dios. Y entonces aquí Pablo les dice, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando para comprobar que la gracia de Dios es grande e infinita? No. Dice, espérenme, no va por ahí. Dice, porque nosotros hemos muerto al pecado. Y si ya morimos al pecado, ¿por qué tendríamos que seguir viviendo como si fuéramos pecadores? Entonces Pablo dice, no vamos a entrar en tema de excesos. No vamos a comprobar, no vamos a tentar a Dios a ver si, Señor, compruébame que sí eres misericordioso, ¿no? Y para demostrar tu misericordia voy a pecar. No. Si ya dejamos de pecar, es porque ya viene una transformación en nosotros. Es eso. No para que entonces ya estamos en la gracia, pues vamos a pecar, al fin somos salvos. No. Si una persona, y no lo apunté, pero si una persona peca
con la justificación de al fin ya soy salvo, yo les diría, no tuvo una conversión real y genuina en su corazón. Porque cuando tienes una conversión real y genuina hacia Cristo Jesús, lo primero que vas a hacer es aborrecer el pecado, porque sabes que a Dios no le agrada el pecado, ¿no? Y dice el verso 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Pablo aquí utiliza tres imágenes para representar este paso o este cambio de una posesión a otra. Uno es el bautizo, otro es la muerte y la otra es la esclavitud. Empezando por la imagen del bautizo. El bautizo, bueno, más bien quiero antes de esto, no hay congruencia entre morir al pecado y seguir viviendo en pecado. Si tú ya moriste el pecado, tú ya no debes de vivir pecando, ¿no? Y si llegas a pecar, debería ser por algo, voy a ponerlo así, circunstancial, por debilidad, pero no por profesión. De hecho, yo es algo que ya les he compartido otras veces. Yo pregunto, ¿cuántos son pecadores? Ahí. Y yo les digo, no, ya no somos pecadores de profesión porque nadie se levanta hoy pensando en pecar. El arquitecto se levanta pensando en arquitectura. El doctor se levanta pensando en enfermedades y soluciones a ello. El licenciado se levanta pensando en expedientes y justicia de ley. Pero el pecador, el antiguo pecador que éramos, nos levantamos pensando en pecar. Hoy ya no. Hoy Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como hijos. ¿Ok? Y entonces, Pablo aquí lo que está hablando es, si ya murieron al pecado, ya no deben de vivir con el pecado. Y saca entonces esta representación, esta imagen. Fuimos muertos con Cristo, bautizados con Él. Y recuerden que el bautizo no tiene nada místico el bautizo. Es una representación, es un testimonio público en el cual tú dices, cuando eres sumergido, he muerto con Cristo y he resucitado con Él. He muerto con Cristo en cuanto a que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Morimos al pecado, hemos muerto al pecado y resucitamos con Él a la vida que Él nos ha dado. El bautizo es un símbolo de nuestra muerte al pecado. Simplemente eso. Jesús, ahora viene este punto. ¿Por qué Jesús se bautizó? A ver, si el bautismo hoy para nosotros es una confirmación y un testimonio de he muerto al pecado y he nacido con una nueva identidad, soy nueva criatura, ahora soy propiedad de Cristo. ¿Por qué Jesús se bautizó si Él no pecó? Bueno, Jesús se bautizó para cumplir justicia, esto es, para hacer lo correcto delante de Dios. Dice Mateo 3:15, por ahí estudiaron después, cuando Jesús bautizado y Juan lo ve venir, Juan le dice, oye, ¿por qué vienes a ser bautizado por mí? Yo debería ser bautizado por ti. Como Juan estaba reconociendo, oye, yo sí he pecado, tú no has pecado, tú no tienes que dar testimonio de no tener pecado a causa de que yo sí pequé, entonces yo merezco que tú. Y Jesús dice, no, hagamos esto para cumplir justicia. Esto es, para cumplir delante de Dios hacia los demás, que Jesús fue perfecto. Nos dejó un ejemplo de cómo vivir. Si Jesús lo hizo, nosotros en obediencia lo hacemos. Una parte del bautizo, les vuelvo a repetir, no hay algo místico en el bautizo. Si quieres una experiencia espiritual, no ocurre en el bautizo. Tú fuiste ya espiritual, voy a hablar, esta es una manifestación espiritual, cuando tú recibiste a Cristo, no por el bautizo. Tú no eres salvo por el bautizo. Tú te bautizas porque ya fuiste salvo, en tu corazón lo crees y lo sientes. Jesús al bautizarse manifestó su identidad divina. ¿Qué ocurrió cuando se bautizó después de que salió?
dice que el cielo se abrió, una voz del cielo, el Padre dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es mi Hijo al que amo, al que quiero consuma, y estoy contento con lo que está haciendo porque está siendo obediente. Eso es su identidad divina, cómo agradó a Dios. Y Juan dio un testimonio al respecto. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan ese pasaje? Cómo Juan da testimonio en el bautizo de que Jesús era el Mesías prometido. Y también el bautizo de Jesús viene a ser una forma de solidarizarse y ser empático con el pueblo. ¿Esto qué significa? Él no era una persona VIP, ni se consideraba: ay no, yo no me voy a bautizar con ustedes porque ustedes ya contaminaron el río Jordán. No, Jesús no entraba en eso. Jesús era: miren, yo soy tan humano como ustedes y estoy siendo obediente a Dios. O sea, si yo puedo ser obediente a Dios, ustedes también pueden serlo. Esa es una parte de lo que Jesús vino a hacer en el bautizo. Ahora, recordemos esto. ¿Dónde más? Y cuando se vea esto, entendía esto. En el Antiguo Testamento, si recuerdan, en el tabernáculo y también en el templo, había una fuente de bronce afuera del tabernáculo, el cual servía, había agua, y la cual servía para que los sacerdotes, antes de entrar a ministrar, ya fuera para entrar ante la presencia de Dios o para hacer sacrificios, tenían que lavarse las manos, tenían que purificarse, tenían que entrar limpios al 100%. Ahora, cuando el bautizo también fue como una iniciación, era necesario que Jesús lo hiciera antes de iniciar su ministerio. Y llevándolo al contexto del tabernáculo, como sacerdote, él se purificó para empezar su ministerio. Y digo, vuelvo a decir, no porque tuviera pecado, sino para confirmar a todos su obediencia a Dios. Entonces, el bautizo de Jesús vino a ser eso, su inicio de ministerio, pero la ejemplificación para nosotros de entender que morimos al pecado y resucitamos en Cristo. En el verso, siguiendo con el verso 5, dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Recordemos que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros deberíamos, si hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros merecíamos haber sido crucificados a causa de nuestro pecado. Pero Él tomó nuestro lugar, pero morimos con Él en cuanto a que Él se hizo pecado y por pecado murió, pero como murió justo, resucitó. Dice el verso 6: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, lo que éramos antes, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera el poder en nuestra vida. Y ahorita más adelante vamos a revisar esto. Pero el poder del pecado se manifestaba en nosotros. Recuerden que Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Y a veces nos encontramos así, no queremos hacer algo, pero híjole, tropezamos con ello, ¿no? Dice más adelante: ya no somos esclavos del pecado. Y ahorita vamos a desglosar esa parte. Dice el verso 7: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Hemos muerto al pecado y dejamos nuestra vieja naturaleza para tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El lugar de Cristo en la cruz fue tomado, como les decía, porque nosotros merecíamos, pero Él lo tomó y Él murió en nuestro lugar. Pero ya no somos más esclavos del pecado, pasamos de muerte a vida gracias a su sacrificio que fue perfecto. Él rompió a través de ese sacrificio perfecto la autoridad que había sobre nosotros a causa del pecado. Dice el verso 9: estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos, la resurrección, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él.
Dice otro pasaje, sorbida es la muerte en victoria. Y sorbida es lo que haces con un popote. Cuando tomas con un popote y estás en el final, le haces para agarrar las últimas gotitas. Eso es sorbida. O sea, la muerte fue absorbida de un jalón a través del sacrificio de Cristo. Toda autoridad le fue quitada simplemente así, ¿no? En una respiración fue sorbida la muerte. Entonces, gracias a esa perfección de muerte, es que Jesús hizo un sacrificio perfecto al cual ya no necesita seguir muriendo. ¿Qué es lo que ocurre con en la Iglesia Católica? Y voy a ser muy respetuoso, pero ellos literalmente creen que el pan, la Eucaristía, en ese momento es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, literal, ¿no? Y entonces ellos sacrifican a Jesús en cada misa, ¿no? Entonces su sacrificio no fue perfecto, sino cada misa para ellos es necesario estar matando y resucitando a Cristo. Eso no es así. Jesús hizo un único sacrificio perfecto, suficiente como para destruir la muerte y el pecado. Dice el verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Pasamos de un estado de muerte a un estado de vida a través del sacrificio de Jesús, que es lo que implicamos en el bautismo. Hemos muerto con Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección nos da vida y resucitamos con él. Dice el verso 12 en el nuevo traducción, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Y aquí vamos a hacer la lectura en Reina Valera 60. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y quise leer la Reina Valera porque concupiscencias es tu deseo de pecar, o nuestro deseo de pecar, hablando como género. Es esa parte de nosotros que lo voy a ejemplificar así, ese diablito, si lo quieres ver así, en las caricaturas cuando sacaban el diablito y el angelito aquí, bueno, pues ese diablito, por ponerlo así, es ándale, hazlo, peca, ¿no? Es nuestra carne, es nuestra parte, nuestra naturaleza pecaminosa, queriendo hacer que nuestro cuerpo cumpla nuestros deseos. Entonces, pero aquí lo importante es esto, dice, no permitan que el pecado los controle. ¿Y qué crees? El pecado es una decisión. Cuando dice no permitas es porque en ti está y en mí está el no hacerlo. No es algo que ocurre sin querer. Voy a poner ese ejemplo. Cuando una persona engaña, vamos a entrar esto, entra en adulterio con alguien, no es, o sea, la verdad, no se puede justificar en decir, ay, es que yo no quería, pero pues se me presentó la oportunidad y pues caí. No, no es cierto. La realidad es que si tú caíste en un adulterio con alguien, o tuviste relaciones con alguien, es porque en tu mente ya lo habías trabajado esa posibilidad, es porque en tu mente ya va considerado de, híjole, sí, esa es la concupiscencia. Esa parte de nuestra mente que trabaja y dice, y si la hacemos así, maquinamos y planeamos y decimos, si se me presenta la oportunidad, entonces ejecuto de tal. Esa es la concupiscencia. Todos hemos tenido concupiscencia, nadie, y la concupiscencia no es pecado, La concupiscencia, si la ejecutas, ahí cometes pecado. Para la concupiscencia, esa lucha que puedes tener no es pecado, ¿no? Si tú lo puedes planear, pero si no ocurre, no es pecado. Pero imagínense, si estuviéramos condenados por concupiscencia, pues, todos desde hace mucho hubiéramos estado destruidos. Pero no. La concupiscencia al final del día es una parte que podemos en nuestra voluntad decir sí o decir no.
Tú decides enojarte. Ay, es que me hicieron enojar y me hicieron pecar. No. Tú decides enojarte, tú decidiste hacerlo, ¿no? Darle rienda suelta a tu ira, a tu enojo, a tu frustración, a tu maldicencia. No, tú lo decides. Todo lo decidimos. Entonces, esa es la parte que en este versículo quiero que te quedes. No permitas que el pecado te controle. Si estuviera fuera de nuestras manos, diría, yo diría la palabra, ¿no? O Dios diría, yo voy a hacer que el pecado no te controle. Pero dice, no permitas que el pecado te controle. No caigan ante los deseos pecaminosos, los deseos de nuestra carne. Esa parte que ya lo explicaba en otra clase, que es el deseo, ¿no? El decir, merezco más de lo que tengo. Y la pasión, que es, esto que me gusta, no me importa lo que tenga que hacer, pero lo tengo que satisfacer porque quiero, ¿no? Porque es lo que me mueve. Entonces dice la palabra, lo leemos hace 2 clases, si no me recuerdo, que Dios entregó al hombre a sus deseos y pasiones y pensamientos desordenados. Esto es, ¿quieres pecar? Dijo Dios. ¿Quieres darle gusto a tus deseos? Ok, pero después no digas que yo no te dije. O después no digas que yo soy malo, ¿no? Finalmente el hombre decide pecar, ¿no? Y dice, verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y leyendo esto, recuerdan el pasaje donde Jesús dice, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti, sácalo, y mejor es que entres ciego al reino de los cielos, a que por el ojo seas condenado. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo, y entonces mejor que entres manco, o tuerto, o sordo, o cualquier parte de tu cuerpo que te haga pecar, dice, córtalo. Y no está hablando de un tema literal, en cuanto a que entonces, veo cosas que no me voy a sacar un ojo. No, sino está hablando de un contexto espiritual. No dejes que esos deseos pecaminosos te lleven a pecado, ¿no? Todas esas partes todo eso que te causa satisfacción en lo físico. Si te has subido a la montaña rusa y te gusta la adrenalina, cuando vas de bajar a la montaña rusa sientes aquí en el estómago todas las emociones. ¡Ay, no! Y algunos viven para eso, ¿no? Y les gusta eso. Cuando una persona hay una canción inclusive que dice, una aventura es más bonita, ¿no? Y habla de una persona que le gusta, y hay personas que cometen adulterio por la emoción de ser cachado, por esa adrenalina que les genera estar engañando a una persona, estar jugando y hoy la libré y me salí, mira cómo me salí por la ventana y no me cacharon, y cosas por decir, o mira, estaba con mi novia y me estaba escribiendo a la otra y ni se dio cuenta, y mientras yo acá con la... Eso es lo que genera en nuestro cuerpo, esas emociones. Por eso dice Pablo, presenten su cuerpo como un instrumento para hacer lo que a Dios le es correcto, no para pecar, no para darle gusto y placer, ¿no? De joven, en un congreso, campamento de jóvenes que tuvimos, era Carlos Ortiz el que compartió y habló sobre esto con los hombres, ¿no? Nos separaron, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y cada quien recibió una enseñanza acorde a. Y recuerdo muy bien cómo habló sobre la masturbación Carlos Ortiz, y se basó en ese texto que dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti, ¿no? Entonces dice, si tu miembro te es ocasión de pecar, pues córtalo, ¿no? Ya se me deja la expresión de todos los hombres que estábamos ahí de, no, fue dura la enseñanza, pero fue para que entendiéramos. A ver, inclusive hablaba también de las relaciones fuera del matrimonio, adulterio y fornicación.
Y entendimos ahí los jóvenes así como que, no, si tenemos que someter debemos de someter esas partes de nuestro cuerpo que nos pueden hacer pecar para darle un instrumento que sea útil para Dios. Nuestro cuerpo es un instrumento para hacerlo bueno o para hacerlo malo. Nosotros tenemos la capacidad de decisión, agradar a Dios o no agradarlo. En el verso 14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La Reina Valera dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese versículo, para algunos, lo utilizan mal, ¿no? Porque dicen: ay, entonces si ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, entonces puedo pecar, al fin la gracia me cubre. No, porque después ya habíamos explicado cómo el cumplimiento de la ley viene a confirmar que estamos viviendo bajo gracia, ¿no? Y lo que aquí Pablo está explicando es esto: ya no tienes que estar bajo el látigo de la ley, no es por obras, sino es por un regalo de Dios inmerecido, que tenemos salvación, y al tener ese regalo inmerecido, cumplir la gracia viene por obediencia, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, la tercera imagen les hablaba que fue el bautismo, la muerte, y la tercera imagen es la esclavitud. Y dice el verso 15: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? El argumento que les decía ahorita. Y bueno, este argumento irónico de Pablo, ¿no? Como jugando con la audiencia. Dice: claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí Pablo lo que está diciendo es: no saquen pretextos, ¿no? No quieran buscar una laguna en la ley, así de como: ay, no, pues como tú dijiste es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podemos pecar, al fin la gracia nos cubre. Y Pablo dice: no, a ver, ¿no se dan cuenta que si tú decides obedecer algo o alguien, te vuelves esclavo de él? Vamos a ejemplificarlo. Cuando tú entras a un trabajo y te adaptas al trabajo y estás bajo las reglas del trabajo, y entonces viene la explotación de que no te quedas más horas, ¿no? Ya tú salías a las 6, pero sales a las 8 porque hay chamba. Que te dicen, o tú dices: no me puedo ir hasta que no saque mi trabajo, y te vuelves esclavo del trabajo, que lo demás no importa, mientras en tu trabajo no importa la hora, no importa que te desveles, no importa que te canses, te vuelves esclavo del pecado por ese deseo de cumplir. Y aquí quiero poner hice una pausa porque quiero guardar esto. Aquí Pablo dice: antes ustedes eran esclavos del pecado y ahora obedecen de todo corazón la enseñanza. Ahí dice en el verso 16, es el que queda: o pueden decidir obedecer a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y esclavitud? La obediencia es una acción de acatar, someterse, respetar, ser disciplinado. La obediencia es un comportamiento que enseña a escuchar a los demás y a tenerlos en cuenta. Esto es, tú decides. Es de tu voluntad decir: voy a hacer esto. En cambio, la esclavitud viene en una situación jurídica en la cual tú vas a ser propiedad de alguien, ¿no? Alguien más es tu dueño y pierdes todos tus derechos. ¿Cuál es la diferencia? Que el esclavo es tratado como un objeto. Y si han visto películas sobre que haya este tema de esclavitud, el esclavo no podía decidir nada. El amo decía: veías, y el otro va, no porque quiera hacerlo, sino porque
tiene que hacerlo porque es propiedad de alguien más. Dice el verso 18. Aquí yo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Eso dice la nueva traducción viviente. Pero me voy a ir a la versión Reina Valera. Dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y aquí vienen dos conceptos que quiero aclarar y creo que va a ejemplificar perfectamente esto: esclavo y siervo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La principal diferencia es el tema de voluntad. El siervo trabaja con un contrato de por medio, un acuerdo con la persona. Oye, voy a hacer tales cosas y me pagas, ¿no? El esclavo no. El esclavo, como fue adquirido, vas a hacerlo y no tengo la obligación de darte nada, ¿no? De que haya una correspondencia. Esa es la principal diferencia. El esclavo, alguien pagó por él y no tiene opción, ¿no? O sea, no tiene voz ni voto. Si han visto la película de Ben-Hur, ejemplifica muy bien esto. Ben-Hur tiene un sirviente, se llama, si no recuerdo, se llama Baltasar o Abraham, no recuerdo. Por eso su siervo, y antes de Ben-Hur ser llevado preso, tiene una conversación con él en el cual él viene desde lejos y le dice: mire señor, hicimos cuentas, fui a negociar, mire aquí le traigo. Y Ben-Hur lo trata como siervo. Muy bien, oye, gracias por la negociación, y lo recibe inclusive como parte de la familia. Y dentro de esa escena, ese siervo le dice: oye, mi hija se quiere casar con un cuate, ¿no? En Antioquía, pero no se puede casar porque ella fue comprada como esclava. A mí ya me dice la libertad, pero ella sigue siendo tu esclava. Y la marca era un anillo que traía. Y Ben-Hur tiene que hacer la acción de liberarla de la esclavitud para que ella tenga la libertad de casarse. A su siervo sí le pagaba. Lo que hacía Esther no era pagado, ¿no? En las épocas feudales, cuando en Europa estos castillos con los reyes y que ponen a la gente a trabajar, la gente prefería a veces ser esclava que sierva. Fíjense, qué curioso, ¿no? Porque al ser esclava aseguraban tener un techo y comida. A lo mejor eran explotados, a lo mejor trabajaban de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero como el rey o el señor feudal tenía que tener gente trabajando sus tierras, y para que trabajaran tenían que alimentarlos y tenerlos ahí a tiempo, la gente prefería, para asegurar su supervivencia, ser esclavo a ser siervo. Porque el que era siervo se volvía una persona libre, pero se volvió una persona que, si el rey tenía problemas económicos, el primero que despedía era él, ¿no? Oye, ya no tengo para pagarte, gracias por tus servicios, bye, ¿no? Y sin indemnización ni nada, gracias, ¿no? Les comentaba que en la época de los romanos, cuando se escribió esta carta, te los comentaba en la primera lección, la gente en ese tiempo prefería ser esclava en Roma porque aseguraba supervivencia al tener quien lo mantuviera, a ser una persona libre. Porque la persona libre tenía que ver por su manutención, y aquí, al ser esclavo, pues tenía cierta seguridad, ¿no? De supervivencia. Si lo vemos desde el lado que Pablo está expresando del tema de esclavos del pecado, era que nosotros pecábamos por sometimiento. No teníamos voluntad, ni voz, ni votos. Pecábamos porque estaba bien pecar, ¿no? Nadie nos decía que no estuviera mal, ¿no? Incluso hay un pasaje más adelante, no sé si está aquí, que dice que a causa de nuestro pecado ni siquiera teníamos la obligación de... aquí, verso 18. No, dice... Bueno, te lo vemos. Que dice que
a causa del pecado no estábamos obligados a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Cuando viene Jesús y cambia esa parte, nos quita las ataduras del pecado, nos quita ese sometimiento que tenemos, nos quita esa posición en la cual no teníamos voz y voto, pecábamos porque esa era nuestra naturaleza, porque no teníamos conocimiento de la ley. Dice Pablo, yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley, porque la ley me mostró que estaba pecando y que estaba sujeto a una naturaleza en la cual hacía cosas malas y nadie me decía que estuviera mal, ¿no? Y te das cuenta cuántas veces tú antes, o cada uno de nosotros antes de llegar a Cristo, vivíamos una vida en la cual sí que, es más, la gente se escucha pecado, dice, está bien. Oye, me voy a emborrachar, pues vale, ¿no? Voy contigo, ¿no? Oye, pues te está explotando, róbale a tu patrón, ¿no? ¿Qué te cuesta engañar a tu esposa o tu esposo? No, ni se va a dar cuenta. Una canita al aire, no se va a dar cuenta. Es más, es mi mejor amiga, pero no te preocupes. Esto queda entre tú y yo, ¿no? Todas esas cosas, no hay nadie que quisiera lo bueno porque ni siquiera tenía conciencia. Lo leímos la semana pasada, o hace 2 semanas. No hay justo, dice la palabra, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien desee. De nuestra naturaleza pecaminosa, el que está en pecado y como obtiene beneficios, dice, pues ¿por qué voy a dejar esto, no? Y hay muchas películas que por ahí han visto. Recuerdo ahorita Mujer Bonita, por ejemplo, cuando esta Julia Roberts le dice a su amiga, después de que se enamoró de Richard Gere, le dice, oye, voy a dejar esta vida de prostitución, no me late, ¿no quieres venir conmigo? Y la amiga le dice, ¿qué? ¿Y dejar todo esto? Ni loca. Esta Julia Roberts ya había entrado inconsciente a decir, no quiero esa vida para mí. Y la amiga dice, no, pues ¿cómo crees que lo voy a dejar? Mira, aquí vivo bien, tengo mi casa, me meto con quien quiero, saco el dinero que quiera. Si quiero, hoy sería, pues ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Tengo un sugar daddy que me mantiene, ¿no? O una sugar mommy, ¿no? Un sugar daddy, o sea, pues ¿para qué hago cosas buenas? ¿Para qué me esfuerzo en trabajar o en estudiar si puedo conseguir a alguien que tenga dinero y que me mantenga? Ok, no me dará la mejor posición en cuanto a persona, no importa que me pisotee, pero mientras cubra mis necesidades, pues que haga de mí lo que quiera. Esas son muestras de una esclavitud en la cual la persona no tiene voz ni voto. Pero cuando venimos a Cristo y Él recibimos ese regalo de Dios, de mira, yo ya morí por ti, te saqué de esclavitud. Y dice Dios, hoy no quiero que seas mi esclavo, quiero que seas mi siervo, quiero que estés conmigo porque quieres, quiero que hagas las cosas que yo te mando porque quieres, no porque lo tengas que hacer, porque inclusive por ahí hay una frase que dice, nos volvemos esclavos por amor, en el cual debemos llegar al punto de decir, Señor, no quiero tener que decidir, aunque tenga la libertad, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ahora tú lo que hiciste por mí. Jesús se hizo esclavo por amor. Y quiero entender esto, quiero que entiendas esto. No un esclavo del que hablamos de ese contexto de sin voluntad. No, sino un esclavo decir, mi voluntad te la cedo a ti. No voy a decidir yo. Lo que tú digas está bien, yo lo voy a hacer. Pero Dios no se manifiesta así con nosotros. Dios nos da la libertad de que escojamos. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando le presentó las bendiciones de la ley y del mal. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Aquí tienen el bien, aquí tienen el mal. Las bendiciones y las maldiciones. Espero que sean inteligentes y escojan las bendiciones, ¿no? Pero ustedes tienen la decisión de escoger. Pero aténganse a las consecuencias. Y Pablo lo que viene reiterando en esa carta de Romanos de tenemos la libertad de hacerlo, pero a ver, entendamos, estamos en pecado, sí tenemos beneficios, pero estamos en esclavitud. Y hoy estamos en libertad y Dios desea que seamos sus siervos, que nos sometamos a Él en obediencia por voluntad propia. Dice el verso 20, bueno, ya veremos ahorita, cuando éramos esclavos del pecado,
Aquí está. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto. No teníamos la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Cuando tú volteas hacia atrás y ves la vida que llevabas, ¿te alegras? Cuando tienes que contar lo que viviste, lo cuentas así de, fíjate que me robé 2 bancos, ¿no? No. Cuando viene esa conciencia de pecado, pues lo contamos porque lo tenemos que contar. Pero pues, no nos alegramos, ¿no? Cuando inicias una relación, después de otra relación que hayas tenido, por ejemplo, a la persona la tienes que poner en el contexto de lo que venías. Es parte natural, ¿no? De conocerse. Pero cuando llegas a esa parte de, pues contar las cosas buenas, no, mira, hice, realicé, fui, logré, gané, obtuve la victoria, etcétera, pues eso es fácil de contar. Pero cuando tienes allá las partes feas de tu vida en la cual, no, pues es que, me corrieron del trabajo porque robé, engañé a mi mujer porque porque fui débil, cuando tienes que contar todas estas partes de tu vida, no son cosas que te alegren, no son cosas de las que te jactes. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora están avergonzados de las cosas que hicieron, de la maldad que cometimos, ¿no? Pablo mismo lo expresa en algún momento cuando da su testimonio. Yo era perseguidor de la iglesia, el peor de los pecadores. ¿Quién sabe qué tantas cosas habrá hecho Pablo? Que decía, no, la regué. Lo que nos dice la palabra, nos deja ver es que Pablo era perseguidor de la iglesia y buscaba matarlos. Dice que se metía en las casas y los jalaba de los pelos, los arrastraba. Y ¿saben que les decían? Oye, mira, por favor sal de tu casa, te voy a llevar preso. No. Se da a entender que Pablo entraba, tumbaba la puerta si era necesario. Tú, a ver, órale, ¿no? Y si eran niños, no me importa. No, oye, mi bebé, órale. Y arrastrados, y si había piedras, y se rasgaban, y se Pablo no le importaba. Es más, cuando murió Esteban, dice que trajeron sus ropas y él consentía que fuera pedrado, ¿no? Y se veía, es más, hasta me imagino que a lo mejor decía, mira, aviéntale una piedra en la cabeza, ¿no? O mira, agarra esta piedra grandota y déjasela caer. Pablo traía maldad en su corazón. Y por eso cuando da su testimonio dice, yo, el de los pecadores, el primero y el peor. Y es más, hasta Pablo dice, no sé por qué Dios me escogió a mí. Yo nunca pensé llegar a ser apóstol ni siervo de Jesucristo, pero por su gracia me llamó, y me llamó a ese ministerio. Entonces, nunca nos podemos actar de lo malo que hicimos. Y dice el verso 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida. La paga del pecado donde eras esclavo te lleva a la muerte. Fíjate, eres esclavo y de todos modos vas a morir, ¿no? Les decía, quiero asegurar mi supervivencia, pero te voy a explotar y te vas a morir. Y el regalo de Dios, que no te costó nada, te lo da, y es para vida, ¿no? Es para vivir, ¿no? Y ahora vives como siervo, vives libre. Y acá vivíamos como esclavos, ¿no? Dice el verso 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta vida eterna, este regalo lo recibimos a través del sacrificio de Jesús. Cuando recibimos y entendemos que el sacrificio de Jesús, que morimos con Él y que resucitamos con Él, es lo que Pablo explica de pasaron de muerte a vida. Ese regalo de Dios es, cuando tú logras visualizarte ahí, es morí el pecado, resucité en gracia. Y entonces nos lleva, el verso 22 dice, en la Reina Valera, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y es lo que les comentaba al principio, aquí empieza a haber un cambio en el texto de la carta, de decir,
ya entendimos que éramos pecadores, que necesitamos un Salvador, que ya fuimos justificados a través de la salvación, y ahora pasamos a vivir una vida que agrada a Dios, una vida santa. ¿Qué es santo? Es apartado. Y si vivimos una vida de santificación, es que vivimos una vida en la cual nos apartamos del pecado, no dejamos que el pecado entre en nuestras vidas. Yo le ejemplificaba con alguien que platicaba y le decía, mira, haz de cuenta que la casa de Dios es como una mujer, no voy a quemar a mi mamá, pero ejemplificaba a mi mamá. A mi mamá le gusta mucho la limpieza, ¿no? Y está la anécdota de cuando era joven y mi papá llegaba a verla de novios. Mi mamá no lo dejaba entrar, lo dejaba en la entrada porque decía, estoy haciendo el quehacer, estoy limpiando el piso y no quiero que me ensucies porque estoy limpiando, porque está limpia la casa. Así es Dios y así quiere que vivamos. Entrar con pecado, pretender más bien, entrar con pecado a la casa de Dios, Dios nos dice, no, mi casa está limpia, límpiate los pies. Y ejemplificamos el pecado como si vienes del lodo, y en cualquier casa creo que es lo común de, oye, tus zapatos vienen enlodados, límpialos y después entras a la casa. No vas a venir a ensuciarme. Hay una parte que me gusta mucho de la cultura, de las culturas asiáticas, lo he visto más en las series coreanas, que para entrar a las casas entran sin zapatos, entran descalzos o comúnmente con calcetas, ¿no? Y andan descalzos, o bueno, con calcetas dentro de la casa. Y dentro de la parte, aparte de que es por limpieza, son muy pulcros, también es una forma de respeto en la casa, ¿no? Para no contaminar. Ellos se duermen en el piso, si lo han visto. Entonces, tienen sus colchonetas, entonces obviamente no permiten entrar con zapatos sucios porque ellos se duermen en el piso, ¿no? Es una forma de respetar su lugar de sueño. Si tú en tu cama dejas que te pones a brincar y te subes, clásico de las mamás, ¿no? Llegas y te acuestas en la cama y te no, quítate los zapatos porque vas a ensuciar la cama, ¿no? Así es la parte de estar santificados, de vivir apartados, de no ensuciar, no manchar, no traer pecado en nuestras vidas. Y esa es la parte que ahora vamos a empezar a vivir una vida en santidad, en santificación. Esto es una vida ya no en pecado, sino una vida que agrada a Dios y no por imposición, sino por decisión. Hoy vivimos en la decisión de servir a Dios porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. Y a veces no necesitamos un título o una posición dentro de la iglesia. Puedes servir desde las cosas más sencillas que estén a tu alcance. Puedes servir recibiendo gente, voy a ejemplificarlo, ¿no? Puedes servir a Dios siendo amable con los demás. Puedes servir a Dios dando testimonio a los demás. Puedes servir a Dios dando muestras de misericordia. Y esa es la vida que agrada a Dios. Entonces, para cerrar el día de hoy hemos muerto al pecado. Ya fue pagado el sacrificio necesario. Y el sacrificio fue que morimos con Jesús sin padecer, sin sufrir, fíjense. Qué regalo, ¿no? Merecíamos la cruz, pero nosotros no pasamos por la cruz, pero morimos con Jesús y Él resucitó y nosotros resucitamos con Él. O sea, de gracia nos levantó. Y ahora dejamos de ser esclavos sin voluntad, sin posibilidad, sin derechos, para vivir ahora una vida en libertad, ya no como esclavos, aunque algunas traducciones expresan esclavos, pero entendiendo esa parte de ahora como siervos, los cuales por decisión decidimos seguir a Cristo. ¿Y Dios nos podría tener como esclavos? Claro que podría, ¿no? Y nos seremos sujetos, pero no caemos en ese punto. Él espera que de nuestra voluntad nos volvamos esclavos por amor, y esclavos por amor es ceder nuestra voluntad gracias al sacrificio y la muestra de amor que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos y vamos a cerrar esta parte. Y si aún tú vives o no has hecho esta decisión
o ves que tu vida sigue atada a una esclavitud de pecado y la cual te va a llevar a muerte o te está llevando a muerte, tómate un tiempo ahora, un tiempo en el cual le digas al Señor: Señor, reconozco que he pecado y que he estado viviendo bajo pecado y que me está destruyendo y que puede ser muy placentero, pero me está llevando a perdición. Señor, quiero dejar de ser esclavo y vivir en la libertad que tú das a través del regalo de la gracia que nos diste a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y a los que ya lo hemos recibido, gracias, Señor, porque nos has dado un regalo que no merecíamos, pero nos has llevado de una vieja naturaleza en esclavitud a una nueva naturaleza en libertad. Ayúdanos, Señor, a que vivir día tras día en esa libertad. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que te agrade, de una manera que te honre, de una manera que sea en esa plenitud de libertad que nos das. Y gracias, Señor, porque ahora somos libres en ti. Permítanos vivir día a día en el entendimiento, Señor, y tomando decisiones de no darle placer a nuestra concupiscencia, ni a nuestros deseos, ni a nuestras pasiones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar. Enséñanos a no pecar. Que nuestra voluntad, nuestro dominio propio y nuestra mayordomía se manifiesten y nos resistamos a pecar y digamos al pecado: no, gracias. Preferimos agradar a Dios. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y algo que no he hecho y quiero ahorita corregir, bueno, si hay alguna duda o comentario en las siguientes lives, por ahí vayan comentando si hay algún comentario, alguna duda. Si podemos al momento lo respondemos, si no lo dejamos al final. Entonces, si hay alguna duda o comentario o algo que quieran expresar, ese es el momento. Si no, para dar por terminado ese tiempo, despedirnos y bueno, dejar abierta la invitación para el siguiente viernes aquí. Miércoles, recuerden, transmisión a través de Jardín de Edén Ministerio a las 7 de la noche y la reunión presencial los domingos a las 11 aquí en Jardín de Edén. Si tienes dudas del lugar, manda por ahí un mensajito y con todo gusto te damos la ubicación. Bueno, si no hay comentarios, pues bonita noche, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bye.